Estamos llegando al final del programa, hemos venido hablando sobre el tema de la inseguridad que impera en el país. Hemos hecho un análisis a través del programa de las diferentes políticas, principalmente la tregua, y decíamos entonces, Jorge, ¿qué hay que hacer? O sea, que si estas no son las mejores soluciones, ¿qué es lo que debería hacer el próximo gobierno? Pues? Bueno, en primer lugar, yo creo que debe poner las cosas en su lugar. O sea, ¿qué papel desempeña él como administrador de la seguridad pública? Y qué papel deben tener los grupos que se han levantado en contra de la población. Entonces, luego reconocerle el derecho que los ciudadanos honrados tenemos a poder tener de regreso nuestra libertad y nuestro deseo de seguir trabajando, de seguir estudiando y preparándonos y empujando el país hacia adelante. Luego tenemos que enfocar los dos grandes ejes, el tema de la represión, que es para lo que la autoridad ha sido investida, tal y como dice el libro de Romanos, que la autoridad no en vano lleva una espada, sino que tiene que llevar una espada el magistrado para infundirle temor al que hace el mal y no para perseguir al que hace el bien, ¿verdad? Poniendo eso en contexto, yo creo que está ese eje de la represión, pero también está el eje de la prevención, donde hay una gran cantidad de organizaciones y cooperantes que están dispuestos a poder invertir tiempo, a poner voluntarios y a poder trabajar en el tema de aislar de alguna manera a la infancia en riesgo de caer en el tema de pandillas, aislarlos, trabajarlos y luego trabajar el tema también con las familias de los pandilleros que de alguna manera van a necesitar ese tratamiento interno, ¿verdad? Para poder después caer en la cuenta de que necesitan reinsertarse a la sociedad. Y algunas de las propuestas girarán alrededor del presupuesto. O sea, quienes en el país tienen el presupuesto en la mano para poder ponerlo a disposición en el tema de reinserción de aquellas personas que, como dijo Rodrigo, renuncian a querer seguir cometiendo los delitos y deciden, ¿verdad?, volverse personas productivas. Y que la sociedad de alguna manera les otorgue una amnistía o un perdón social por todo el tiempo que delinquieron, pero que han manifestado el deseo de reincorporarse. Para eso se va a necesitar fuentes de trabajo y presupuesto. Y uno de las entidades de la nación que tiene el presupuesto en su poder son las alcaldías y el gobierno central, en la forma de apoyar proyectos de microempresas, ¿verdad?, que le den servicios a las alcaldías y al gobierno, porque no van a poder encontrar probablemente un puesto de trabajo en la empresa privada en esa etapa. Por lo tanto, si los cooperantes internacionales y el gobierno, ¿verdad?, invierten en formar pequeñas empresas de 4 o 5 personas para el mantenimiento de carreteras, para cortar la maleza, para recoger la basura, luego acopiarla, probablemente en algún tipo de vehículo que se pueda dar servicio de recolección de desechos sólidos en una colonia, en una comunidad, y luego recibir un pago mensual de parte de la alcaldía por hacer ese servicio. No tiene el gobierno por qué despedir a su personal honrado en su totalidad, sino más bien abrir el espacio para un 5%, un 10% de los servicios que contrata, que lo contrate de microempresas en proceso de reinserción con una supervisión fuerte de parte de un líder espiritual, como ha sido el caso de la empresa LIG, por ejemplo, en Ciudad Arce, que con la tutela de un sacerdote católico o de un pastor evangélico, ¿verdad?, la familia del pandillero decide emplearse, pero tiene una tutela permanente, casi diaria y semanal, y un reporte que estas personas hacen llegar al empleador de que la persona está caminando en los pasos que se comprometió a caminar. Entonces, hay proyectos exitosos, pero se necesita participación y presupuesto. Entonces, creemos que tiene que ser una solución múltiple, como también dijo Carlos. O sea, todos tenemos que casarnos en ese proyecto, de donde empieza a verse la necesidad de algo que tú has promovido, un proyecto de nación. O sea, si no existe un manual, una nueva constitución social, que vamos a llamar plan de país o plan de nación, entonces no vamos a saber hacia dónde movernos. Entonces esa sería quizás una de las cosas que empiezan a verse en el futuro. Necesitamos resolver este problema entre todos, porque nos afecta a todos, pero vamos a necesitar un proyecto que nos guíe también.
Precisamente algunas de las medidas que mencionaba Jorge fueron algunas de las que se implementaron, parecidas, muy parecidas en Colombia, en Medellín, para reinsertar a todas estas bandas de jóvenes sicarios. Y yo siento que una cosa importante es, primero, darle impulso al desarrollo económico, darle impulso al desarrollo social, pero para eso hay que quitarle momentum al desarrollo criminal. Entonces hay que combinar las dos cosas. Y hay otros temas importantes. Uno es retomar el control en los penales. Los penales se han convertido en el centro neurálgico operativo de las pandillas. Hay que tomar el control de los penales y revertir el encarcelamiento discriminado de pandilleros por su afinidad grupal. Hay que revertir eso. Hay que modernizar y darle más apoyo, no al número de policías, sino, y creo que tú, Carlitos, lo mencionaba también, a la calidad de las investigaciones. Ya hubo éxitos y ejemplos en el pasado de que esto da resultados, como cuando se implementó el Plan Sarizza. Se enfoca el tema en la investigación de estructuras y, por supuesto, en la presentación efectiva de evidencia en los procesos judiciales. De ahí hay que hacer algo importante, que es trabajar con las familias y el entorno social de los pandilleros para de alguna manera sensibilizarlos. Hay que trabajar en la moral y en la recuperación de valores en las escuelas. Y hay que hacer algo importante, que para mí es fundamental en todo esto. Hay que combatir las extorsiones. Hay que combatir las extorsiones. Para mí, como decía, eso es el delito principal. El principal delito para medir la situación delincuencial y por excelencia, como decía Carlos, es los homicidios. Pero los homicidios son un resultante de la actividad de las pandillas, que tiene como fin último, hoy por hoy, el dominio territorial y las extorsiones. Entonces, se tienen que combatir las extorsiones de una manera efectiva a través de instrumentos de ley, posiblemente transitorios, que permitan a las autoridades ser lo más efectivos posible en esto. Hoy por hoy la gente, y hay que romper el círculo del miedo de la gente. La gente no denuncia porque la gente sabe que van a meter presos a los 2 o 3 que lleguen a traer la renta, pero como estos son parte de una estructura criminal que queda libre, esta estructura le va a hacer la vida imposible a las personas. Y las personas están abandonando sus negocios, sus casas, están cerrando pequeños comercios. Entonces hay que atacar la extorsión de una manera especial y hay, por supuesto, que adaptar de una manera especial la legislación para que pueda el Estado enfrentar hoy por hoy esta situación que lo tiene abrumado. El Estado no tiene la capacidad instalada para enfrentar la situación. Entonces, a eso tenemos entonces que, a través de decretos especiales, permitirle a la Fiscalía cierto nivel de operatividad diferente, más expedito, igual que a la policía, igual que a los tribunales. Y hay que hacer un esfuerzo de nación en que yo quisiera ver a un presidente de la Corte, a unos magistrados de la Corte, sentados con un ministro de Justicia, con un director de la policía, con unos representantes de los partidos políticos y representantes de la Asamblea Legislativa, diputados, poniéndose de acuerdo en un mismo idioma, que es lo que ha hecho exitosos los programas en otros lugares, como en Medellín, como en Filadelfia, como en Nueva York, como en Chicago, donde se pusieron de acuerdo los actores, y ahí se invita a las iglesias, se invita a los distintos actores de la sociedad a que sean parte de este esfuerzo de nación. Yo creo que eso es algo que hay que hacer, pero no podemos estar pensando en cuentos de hadas o pensando solo en palabras bonitas para resolver esta situación. Hay que actuar con firmeza, porque si no, nos lleva la situación a una vorágine de violencia que no va a tener precedentes en la historia de la humanidad. Yo creo que ya las pandillas aquí ya llegaron a nivel de romper los récords Guinness. Las pandillas se han convertido en una de las estructuras más importantes criminales de la historia de la tierra, de la humanidad. Y eso ya lo dijeron la semana antepasada personeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que ahí hay muchos aportes, mucho más que se podría hablar y conversar, pero creo que les toca ahora a los próximos gobernantes del país pues pensar en serio, ¿verdad? O sea, van a encontrar una situación muy complicada, muy difícil, probablemente con estos grupos tratando de mostrar su fuerza y su poder para tratar de influir para que las decisiones se tomen a su favor. Así que creo que necesitarán mucho apoyo, mucha ayuda para poder ir
obteniendo esos insumos y tomar las decisiones correctas, pues, con la visión de largo plazo, con una visión de nación en la que, como ustedes dos dicen, o sea, y tú también, o sea, se requiere de la participación de todos, se requiere de una determinación firme para poder terminar con estos problemas, sabiendo que tiene diferentes componentes. Tiene que haber prevención, tiene que haber reinserción, pero tiene que haber una aplicación de la ley también y de la institucionalidad del Estado que se haga sentir en el territorio y en el país. Así que seguiremos conversando sobre esto porque queda bastante, pero esperemos que el próximo gobierno pues entre con firmeza a poder ir resolviendo estos problemas. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.